Muy bien, pues entonces continuamos ahora en el abordaje de otra carta. Voy a compartir la pantalla y nos quedamos en esta que vendría a ser la carta a la iglesia en Galacia, ¿verdad? A los Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas. Bueno, ¿qué podemos decir un poco de esta epístola? Bien, Galacia debió ser el primer destino misionero de Pablo tras el concilio de Jerusalén en torno al año 49. ¿Verdad? Hay un concilio, en ese concilio que se lleva a cabo en Jerusalén por parte de los discípulos, mandan traer a Pablo, ¿verdad? Y el problema era de que algunos decían que para ser salvo en Jesús debía de observar algunas situaciones judaicas, principalmente la circuncisión. Bueno, el concilio resuelve y dice, no, no vamos a judaizar a los gentiles, así es que la fe en Jesús es suficiente. Bueno, cuando termina este concilio y le aprueban a Pablo, por parte de la iglesia en Jerusalén, le aprueban de que él siga adelante en su labor misionera, bueno, parece ser que él va a la región de Galacia. No se sabe muy bien dónde se produce este encuentro misionero, pues esta región, la región de Galacia, que no vamos a entrar en ese conflicto, se mira de diferentes maneras, ¿verdad? Porque la región de Galacia se divide en la Alta Galacia y la Baja Galacia. Y no se sabe realmente, queridos alumnos, hacia qué lugar la carta a los Gálatas se escribe, ¿verdad? Ustedes saben que siempre en un país, diríamos, ¿no? Las cosmovisiones, las costumbres, las ideas, es muy diferente los que viven en Tierra de Fuego a nosotros aquí, los misioneros, muy diferente. Bueno, más o menos así parecía la carta a los Gálatas. No se sabe a qué parte, a qué iglesia, si fue a la Alta Galacia, es decir, al norte de la provincia, o si fue hacia el sur de la provincia donde se menciona esta carta. No importa. Lo que podemos decir que la carta a los Gálatas, escrita en torno al año 56 aproximadamente, supone una primera misión de Pablo entre los años 49 y 50 y tal vez una segunda en el año 52. Es decir, Pablo escribe 4 años después de su última visita, diríamos, o la segunda visita al menos que se tiene registrada. ¿Cuál era entonces la idea de Pablo de ir a esta ciudad de Galacia? Bueno, hacer una contramisión de otros grupos cristianos, ¿verdad? Que es muy probable que sean de la línea de Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, el líder de la iglesia en Jerusalén manda a sus discípulos, si lo podemos llamar así, y estos, ¿verdad? Llegan a Galacia, a la iglesia de Galacia. Pablo ya les había predicado de Cristo, pero estos discípulos de Santiago quieren completar la obra de Pablo. ¿Y cómo lo quieren hacer? Bueno, le dicen a los cristianos de Galacia que era importante que se circuncidaran, ¿no? Entonces, si estos nuevos convertidos, nuevos creyentes se circuncidaban, los haría plenamente tanto judíos, tanto cristianos, ¿verdad? Entonces, esta actividad judaizante, ¿verdad? Se hace presente en el conflicto que hay en la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y Pablo va a reaccionar contra esto, porque resulta que varios hermanos habían empezado a creer esta situación, ¿verdad? Así que el mensaje fundamental que encontramos en esta carta hermosísima, que siempre digo es de las cartas más auténticas que tenemos de Pablo, y es una carta hermosa que hay que leerla de pies a cabeza. Tampoco es una carta larga, 6 capitulitos que en una hora tranquilamente ustedes pueden leer, depende si leen muy rápido, muy
muy lento, pero 1 hora tranquilo, pueden leer la carta a los Gálatas. Bien, entre otras cosas, como hemos dicho, ¿cuál es el mensaje fundamental? Bueno, Gálatas es la carta magna del cristianismo, ¿verdad? Es la carta magna. El problema de fondo no era de tipo especulativo dogmático, ¿no? No estaban especulando sobre algo. Es decir, no estaban diciendo, y mira, si nos circuncidamos, puede ser que seamos salvos. Lo que estaba en juego realmente en la iglesia de Galacia es que la misión de Pablo era que el tipo de sociedad solamente debía establecerse por la fe en Jesucristo y no por los ritos judaicos. Entonces, el problema de los que fueron a judaizar a la iglesia de Galacia no estaban especulando, ellos afirmaban y decían, tenés que circuncidarte para ser salvo. Y Pablo no, Pablo en todas sus expresiones en las iglesias, él ponía por encima de todo a Cristo, ¿verdad? Como ejemplo de fe. Si se aceptaba el orden nacional judío, es decir, que dijera Pablo o la iglesia, está bien, vamos a circuncidarnos, ¿verdad? Si ellos hubieran aceptado esto y Pablo también tuviese que haber aceptado esta línea judaizante, el problema es que habría que hacer una sociedad jerarquizada y excluyente, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que el hombre o el varón tendría mayor privilegio, tendría mayor potestad, porque al único que se circuncidaba era al hombre, ¿no? Todos sabemos que la circuncisión es cortar el prepucio del órgano masculino como una señal de consagración, pero esto no podía suceder con las mujeres. Entonces, ¿qué sucedía? Si aceptábamos la circuncisión como una señal de salvación, entonces el hombre llevaba ventaja sobre la mujer. Y esto no puede ser, porque si algo encontramos en los mensajes paulinos es la sociedad igualitaria, es decir, todos somos iguales, porque todos somos uno en Cristo Jesús, en una comunidad de gracia y por la fe en Jesucristo. Por eso Pablo lo deja muy clarito, ¿viste? Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, lo que vendría a ser la circuncisión iba a ser una sociedad jerarquizada, el hombre más importante que la mujer. Por lo tanto, la mujer quedaba excluida. Pero ese no fue el mensaje de Jesús y evidentemente no fue el mensaje de Pablo. Por lo tanto, la carta a los Gálatas ataca fundamentalmente las consecuencias que tendría si se aceptaba la circuncisión, ¿no? Esta es tal vez la máxima aportación que hace el apóstol Pablo en función de la defensa de la fe en Jesús. Es decir, el descubrimiento de la unidad de género humano en Cristo. Hoy nos haría falta mucho a la sociedad entera releer las cartas paulinas y encontrar la unidad de género, hombre y mujer, hombre y mujer. Y que en Cristo todos somos humanos, todos somos iguales, ¿verdad? A quien el mismo Dios de Israel ha enviado para liberar a todos, hombres y mujeres, del sometimiento a la ley y para hacerles vivir la libertad de los hijos de Dios. Así que eh, el, el, el tema de Pablo hace un evangelio incluyente, cosa que en el judaísmo no existía, porque ellos querían sacar a todos los que no fueran judíos. Pero la carta a los Gálatas es una carta de unidad, de mantener el orden creacional donde el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo, ¿no?
y por lo tanto nada los puede atar, porque los hijos de Dios vivimos en la libertad del Espíritu. Así que esto lo vemos en Gálatas, entre otras cosas. Bien, avanzamos un poquitito y ahora nos situamos en la siguiente carta, que es la carta a los Filipenses. Hermosa carta, hermosa, 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 sí. Sí, esta es la joya de la literatura paulina, ¿eh? Y no por los asuntos teológicos que trata, sino por la actitud que pone Pablo ante esta carta, ¿verdad? Dirigida a la iglesia de Filipo, y que es la joya de la literatura del gozo, se le llama, ¿verdad? Del gozo. Bien, ¿qué podemos decir un poco de Filipenses? Bueno, viniendo del Oriente, ¿verdad? Si venimos del Oriente, la primera ciudad europea que Pablo encontró fue Filipos. No tengo mucho tiempo para explicar esto, pero lo encontramos en Hechos, donde Pablo en Filipos encuentra a 3 personas, a Lidia, a la muchacha que está usada para intereses económicos y el carcelero, ¿verdad? Hay 3 personas muy importantes en Filipo. Bueno, Pablo llega más o menos al año 49-50, funda una comunidad cristiana. Evidentemente se entiende que la iglesia de Filipos mayoritariamente era gentil, mayoritariamente era gentil. Así que Lucas no dice nada de la misión en Galacia, sino que ofrece un amplio relato de la fundación de la iglesia de Filipos, donde primero llega a los judíos y luego a los gentiles. Este relato que yo les acabo de decir está en Hechos 16, del 11 al 40, donde encontramos a Lidia, donde encontramos a la chica poseída que era más esclava de algunos vivales, y el carcelero de Filipos que termina bautizándose, aceptando a Cristo y bautizándose. También aquí en esta iglesia, hermanos, surgen problemas vinculados contra misión de ciertos judeocristianos, ¿verdad? Que lo mismo que pasaba en Galacia, también quiere suceder en la iglesia de Filipos. Siempre hubo esta oposición al mensaje paulino, en donde una corriente más judaizante del cristianismo quiso imponer como forma de entrar o de gozar de la salvación el tema de la ley, principalmente de la circuncisión. De ahí que la temática que aborda esta carta, escrita hacia el 54-55, probablemente desde la cárcel de Éfeso, sea muy parecida a la carta a los Gálatas. Esta carta, queridos alumnos, ¿no? La carta a los filipenses, se le conoce como las cartas del cautiverio, porque al parecer, como Pablo manifiesta en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 13, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Se entiende que Pablo pudo haber estado prisionero, y algo maravilloso de esta carta es que aún estando Pablo prisionero en una condición deplorable, porque las cárceles de Roma no eran las más lindas que digamos, y el trato no era de primera clase, se mira cómo Pablo tiene un gozo maravilloso, ¿verdad? Es la carta del gozo. Encontramos gozo por toda la carta que nosotros leemos, ¿verdad? Por eso se le llama la carta del gozo. Una carta del cautiverio que se traduce en un mensaje de alegría. Muy bien, ¿cuál es el mensaje fundamental que podríamos encontrar en la iglesia de Filipenses? Bueno, primero no podemos pasar por alto el hermosísimo himno cristológico, ¿verdad? Que aparece en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, hasta el versículo 11 era un himno, hermanos. Era un himno muy antiguo que las comunidades cristianas compusieron. No es propio de Pablo. Pablo no inventa este himno. El versículo 6 al versículo 11 es un himno que Pablo recoge en la tradición oral, ¿verdad? Y que las comunidades cristianas establecían.
y ponían como un tema de adorar a Jesús, ¿verdad? Era un canto donde se cantaba a Jesús. Así que este himno cristológico, que no es de Pablo, insisto, y que cantaban las comunidades cristianas en sus reuniones litúrgicas, sirve para fundamentar el programa que Pablo establece de una comunidad sin distinciones, ¿no? Porque Pablo dice en el capítulo 5, si leemos el 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, es decir, comunidad, ¿verdad? No podemos sentir algo diferente. La comunidad tiene que sentir lo mismo. Y en el 2:15, Pablo dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿no? O sea, debemos estar unidos para realmente resplandecer. Pablo no entiende el amor interhumano, el servicio mutuo, como medio para honrar a Cristo, sino que cita a Cristo como razón y prueba para fundar el amor humano, ¿no? Quiere decir que nosotros no servimos a las personas para honrar a Cristo, sino porque Cristo está en nosotros, está en nuestros corazones, es razón suficiente para darnos en amor a nuestro prójimo, ¿verdad? A nuestro prójimo. Y esto es algo muy, muy lindo que aparece en esta carta del apóstol Pablo. Otro mensaje fundamental. Cristo no se ha hecho esclavo de Dios, ¿verdad? O sea, no es que vino a hacerse un esclavo, un sirviente de Dios. Al contrario, siendo como Dios, ¿verdad? Aquí vemos una prueba de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Siendo como Dios, porque tiene la naturaleza del Padre, porque tiene los atributos divinos, y precisamente porque era Dios, se ha hecho siervo esclavo de los hombres. Y aquí vemos el servicio de amor hasta la muerte. Y como dice el himno cristológico, hasta la muerte de cruz. Así que la religión predicada por Cristo no consiste en descubrir que el ser humano debe someterse a Dios, ¿no? Porque si no sería tiranía, sería autoritarismo, sería someterlo a la fuerza. No es que el ser humano sí o sí tenga que seguir a Dios y someterse a su voluntad. Fue al revés, ¿no? Y Pablo nos lo dice en la carta a los Filipenses, que el mismo Dios, a través de Jesús, se sometió a los hombres para que ellos se amen y vivan en comunión. Jesús puso el ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros no seguimos a Jesús ni a nuestro prójimo por una obligación, sino como un acto de gratuidad, ¿no? Un acto de decir: ahora replicamos lo que hizo Jesús, ¿no? Se ha hecho siervo esclavo de nosotros. Eso dice el himno cristológico. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se hizo siervo para morir. Y por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que amar y vivir en comunión, así como Cristo lo hizo en unión con el Padre. Este es un hecho maravillosísimo del Evangelio, ¿verdad? Y que lo encontramos en Filipenses. Un mensaje más que encontramos en esta carta es: no hemos nacido para servir a Dios y así ganar la vida eterna como premio. Que esto es mucho de la teología que aprendimos, ¿no? Pórtate bien para que te vaya bien, ¿no? Pórtate bien para que seas salvo. Pórtate bien para que Dios se agrade de vos. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Bueno, Pablo, refutando esta posición, ¿verdad? Él dice: no, sino para ser como Dios, pues Dios ha hecho como nosotros. Es decir, nosotros estamos en esta posición de alcanzar la imagen que teníamos al principio cuando fue deteriorada por el pecado. Ser como Dios, hermanos, es cierto que es la tentación que llevó al enemigo
¿no? A la primera pareja a cometer pecado, porque la serpiente dijo, con que Dios ha dicho que si comeréis esto moriréis, la serpiente dijo, no, yo les digo que la verdad, ustedes comen eso y serán como dioses. Sin embargo, el pensamiento o la teología de Pablo, el mensaje de Pablo, va en el sentido de que en la medida que nosotros vivimos a Jesús, nos pareceremos a Jesús. Y Jesús es Dios, entonces vamos siendo en forma de Dios. ¿Me explico? O sea, sí vamos en esa búsqueda de ser como Dios, no ser Dios, porque Dios es uno, pero sí recuperar la imagen que fue impresa en nosotros, ¿verdad? En el Génesis donde dice, y el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios se ha hecho como nosotros, se hizo hombre como nosotros, se hizo siervo como nosotros, a través de Jesucristo, ahora nosotros también podemos ir en la dirección de ser como Dios para poder amarnos. La única manera que tenemos de amar correctamente a las personas es a través del ejemplo de cómo Dios se ha sometido, murió por nosotros en Jesús y lo hizo por amor. ¿No? Y lo hizo por amor. Todo esto lo encontramos en el himno cristológico. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el mayor ejemplo de gratuidad y de amor. ¿Verdad? Bueno, es maravilloso el himno cristológico que aparece en estos versículos. ¿Okay? Muy bien. Y vamos a terminar esta clase, ¿verdad? Y vamos a dejar el resto de las cartas para la siguiente clase con una hermosa carta. Es una cartita maravillosa, es también una joya de la literatura bíblica, ¿verdad? Que encierra una historia maravillosísima, que es la carta a Filemón. ¿Verdad? Es la carta a Filemón. Esto ustedes solo necesitan 10 minutitos, me parece, si es que es mucho, para que lean esta cartita. No necesitan más tiempo. El problema es que a veces, aunque es muy cortita la carta, ni siquiera la hemos leído completa. Pero por favor, léanla. Esto no les va a sacar más de 10 minutos. ¿Verdad? Y es una hermosa carta, muy protopaulina, muy protopaulina. Bueno, ¿de qué trata esta carta? Bueno, este pequeño librito, ¿verdad? Porque realmente no es una carta, es una cartita muy chiquitita, ¿verdad? Parece escrito al mismo tiempo que la carta a los filipenses, ¿verdad? Pues la situación que Pablo presenta es una carta del cautiverio. Pablo está preso, al parecer goza de una relativa libertad, pero Pablo siempre estaba preocupado por los suyos, ¿no? Y porque el evangelio que él predicaba no se detuviera. Entonces, hay dos personajes interesantes, que uno es Onésimo y el otro es Filemón. Onésimo era un esclavo, ¿verdad? En la casa de Filemón. Y resulta que Onésimo en algún momento de su vida se le ocurre hacerle una macana a su amo, ¿verdad? No sabemos, es muy probable que se haya robado algo, no se sabe, pero es probable que haya cometido hurto. Y bueno, Filemón termina yéndose, ¿verdad? Escapa de Onésimo y es un esclavo fugitivo, ¿no? Bueno, resulta que por aquellas cosas de la vida, Onésimo termina en la misma cárcel que Pablo, ¿no? Y entonces, Pablo conoce a Onésimo, Onésimo acepta a Jesús de manera muy honesta, acepta a Cristo, acepta su mensaje, ¿verdad? Y le cuenta, pues, todo lo que pasó con Onésimo. Parece ser que Pablo conoce a Filemón, ¿no? Entonces, Onésimo es un cristiano a quien Pablo conoce y a quien escribe estas letras de recomendación en favor del citado esclavo, Onésimo, hacia el año más o menos 54 o 55.
Este es un problemón. ¿Por qué? Porque resulta que Onésimo ahora tiene que regresar con su amo Filemón y darle la cara. Y eso no es nada lindo, ¿no? Bueno, este es un relato hermoso, queridos alumnos, que tiene que ver cómo la fe en Jesús convierte al dueño y al esclavo y al mismo apóstol en hermanos, ¿verdad? Porque cuando Pablo manda a Onésimo a que vaya a ver a su ex patrón, a su ex amo, Pablo le escribe una cartita a Onésimo, perdón, a Filemón, y le dice, te mando a Onésimo, pero ya no lo recibas más como esclavo. Ahora recibidle como amado hermano, como un amado hermano, como un hermano querido, ¿verdad? Dicen otras versiones. Recíbelo como un hermano querido. Esta es una historia de gracia maravillosa, de perdón, de reconciliación, ¿no? Entre estos personajes. Así que ya no lo debe recibir más como esclavo, ¿no? Sino como hermano. Esto es un problema porque en la época en que se escribe esta carta, obvio que los esclavos nunca iban a tener este trato de igualdad. Sin en cambio, Pablo le pide a Filemón que lo trate como hermano. En esta breve pero cuidadosa epístola, Pablo muestra las implicaciones de la fraternidad cristiana al exponer el valor de la igualdad de los creyentes y más en particular la acogida a los esclavos, que como todos sabemos, pues los esclavos eran parte de la sociedad, ¿no es cierto?, más baja, ¿no?, más infrahumana. Y en esta cartita maravillosísima, insisto, que algún día la vamos a desmenuzar, que la verdad es maravillosa en muchos sentidos, nos muestra cómo la fraternidad cristiana está por encima de eh, de las cosas que las personas nos hagan. Imagínense, Filemón tiene que bancarse y tiene que aguantar que alguien, un esclavo, le haya visto la cara y que ahora, cuando él regrese, pudiendo castigarlo, no lo pueda hacer porque hay un principio mayor en la realidad cristiana, que es ver al otro como nuestro hermano, ¿no? Y tenemos que perdonarle. Así que Pablo le pide a Filemón que le perdone a Onésimo, ¿verdad? Que le perdone a Onésimo. Y incluso Pablo dice, bueno, acordate que vos sos deudor conmigo, ¿verdad? Vos también me debes cosas. Así que no sos más que Onésimo, le dijo Pablo a Filemón, no sos más que Onésimo, porque en Cristo seguimos siendo uno. ¿Vieron? El mismo mensaje de igualdad que existe en todas las cartas aparece aquí. No hay esclavo ni libre, ¿verdad? Y la carta a Filemón, insisto, es una joya maravillosísima de reconciliación, de aceptación, desafíos impresionantes del apóstol, de Onésimo, de Filemón, desafíos de la fe cristiana que, insisto, no tengo tiempo para explicar hoy, bien pueden convertirse en un sermón maravilloso que algún día podamos traer a la iglesia, ¿verdad? Pues bien, queridos alumnos, hasta acá vamos a dejar la clase. Hemos visto ya estas cartas a estas iglesias, ¿no? Y que bueno, de alguna manera tenemos ya un panorama muy general de lo que son estas cartas, pero bueno, al menos estos datos nos empiezan a cautivar y nos empiezan a motivar a profundizar mucho más en la lectura y en el acercamiento que podamos tener de las cartas paulinas. Pues queridos alumnos, deseo que Dios los bendiga un montón. Nos vemos Dios mediante el jueves. Ahí completamos las otras cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y me parece que ya voy a subir alguna actividad, que creo que ya estamos en tiempo de subir otra actividad de esta materia, para que lo vayan contestando. ¿Okay? Entonces, a más tardar hoy a la noche o mañana temprano, estaré subiendo estas cartas, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Johnny. Gracias, Marita. Dios les bendiga. Abrazotes en el alma y con el corazón. A todos, Dios les bendiga. Nos vemos pronto.